Buenas amigos, son las 8:30 de la mañana, comenzamos la tercera etapa desde Redondela hasta Pontevedra. Seguimos bien de los pies, yo anoche me di un poquito de Flogoprofen en lo que hay detrás de la rodilla, que no sé qué es, la curvatura de flexionar, porque lo tenía como adormecido. Bueno, no nos enrollamos nada más, estamos haciendo el Camino de Santiago. Si queréis ver toda nuestra etapa, nuestros consejos, nuestras mejoras, nuestros problemas que nos encontramos, este es tu vídeo y este es tu canal. Suscríbete y comenzamos. Y me emociona mucho haberlo llegado. Pues como hemos dicho, ya estamos camino a la marcha. Hoy, ¿cuántos kilómetros son, José? Hoy 18, si no me equivoco. Sí que me has dicho que había unas pequeñas cuestas, bajadas, sobre todo al principio. Y después ya es todo llano. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco durante el vídeo. Lo que estamos notando es que no hay gente hoy andando. O estamos yendo muy temprano, o está la gente desayunando. O que la gente ya ha empezado. Cacho tostado. Hemos pedido. Bueno, ayer estuve leyendo en los grupos estos del Facebook de gente que explicaba, ¿no?, su espíritu del camino, ¿no? Que algunos son adictos a las drogas, otros son adictos al juego, otros son adictos a tal. Y la chica decía que ella era adicta al Camino de Santiago. Pues yo soy muy orgulloso, pero yo tengo que reconocer que era el primero que no quería hacer este tipo de viaje. Pero reconozco que anoche, ya después de leer ese artículo, me dio por decir, ¿y por qué no he venido más días? Y a ver el año que viene, en abril, para hacer otro camino. O sea, no sabría explicarte por qué, pero me resulta interesante levantarte, porque no es que no solo ves un sitio, Es que estás viendo muchos pueblecitos a la vez. Desde un sitio a otro lo ves todo. todo. Y luego la aventura, la fuerza de decir, yo puedo. No La fuerza de sé, voluntad. es complicado de explicar, pero a mí la verdad me está como despertando No, yo tengo que deciros algo que dentro, ¿eh? Él utiliza Ventolin todas las noches y creo que lleva 4 días sin tomar Sin tomar el Ventolin. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, igual sí, ¿no? El hacer ejercicio. También estamos en el norte, que hay mucha naturaleza, respiras mejor. Es un cúmulo de cosas, ¿eh? También te lo digo. Bueno, ya llevamos 2 vídeos, este es el tercero del Camino. Y le hago siempre decir la frase principal del Camino de Santiago. Las 2 veces anteriores me la ha dicho incorrectamente. Vamos a ver esta tercera. Caminante, no hay camino. El camino se hace al andar. Se hace camino al andar. Es que quiero que lo digas bien y es que no eres capaz. Y es un momento que lo hemos visto en la pared. Por eso es que no entiendo por qué, si sabes que te lo voy a preguntar cada etapa, ¿por qué coño no te lo memorizas? Caminante se hace... ¿Cómo es? Caminante se hace el camino al andar. Una de las preguntas que más preocupan, o por lo menos a mí me preocupaban, es ¿voy a ir solo en el camino si no es agosto o no es julio? Por ejemplo, en octubre, que lo estamos haciendo nosotros. Es que lo raro es que te puedas escabullir de la gente, porque siempre hay gente delante, y detrás. siempre hay gente detrás. Hombre, si vas a las 5 de la tarde, yo creo que vas a ir solo, porque a esas horas la gente no suele ir a hacer el camino, lo suelen hacer por A mí la también me mañana. preocupaba un poco verme solo en el camino, porque se me daba un poco de reparo. Pero ves gente de cada nada. Exacto, hemos ido a las 7 de la mañana, hemos ido a las 8, hemos ido a las 10, que nos hemos levantado más tarde. Y a cualquier hora hemos visto gente en el por todos camino. lados. Y estamos en octubre, que no es un mes muy afluenciado de peregrinos. Otra pregunta que a mí me preocupa. ¿Qué voy a hacer si no veo las flechas? ¿Me voy a perder? ¿Realmente es complicado en algún tramo? Pues no, porque es que hay flechas hasta en el suelo. Si ves que a lo mejor tienes que cruzar una carretera, te ponen las flechas en Mira, el suelo. yo leí, perdona que te interrumpa, leí que el camino mismo te inspira a no perderte. Sí. Y en parte es verdad, o sea, las flechas ayudan, pero como que tú sabes cuál es el camino sin haberlo hecho. Te pones a andar y a veces hasta desconectas de las flechas y vas andando y no te equivocas. Posiblemente Es sea increíble. Otra pregunta que me preocupa, voy por el camino, es un camino de bosque, muchas veces no hay seguridad, me van a robar, me van a hacer algo, me puede pasar alguna cosa.
Pues como tú lo hablas, te puede pasar, pero nosotros de momento no nos ha pasado. Y Yo creo que la respuesta es no. No. Porque siempre hay gente delante, siempre hay gente detrás, nunca vas solo. Al final, la gente va por los que están solos. Hombre, si fuera de madrugada, de noche, Si te pues, vas a las 3 de la mañana a andar por el bosque, pues te puedes encontrar algo, obviamente. o para la tarde, noche, pero... Raro te puede pasar. Ya tiene que ser un camino muy solitario, donde no tenga gente, que te pase algo así. Pero es muy raro. Explica los días que nos están saliendo, porque esto no es lo normal. No, lo normal es que llueva a cántaro... O me ha cantado tampoco, pero que llueva pare, que llueva pare. pare. Y es que todavía no nos ha caído ni No. una gota de agua Es en, niebla, lo que estáis viendo en el cielo es niebla. en 4 días que llevamos en el norte. Cuando ¿eh? salga el sol, la mitad de niebla se va. Una de las claves para que en 3 días no nos hayan salido todavía ampollas ni nada raro en los pies es untarse de vaselina los pies antes de acostarse y cuando te levantas antes de empezar la actividad. No sé qué es lo que hace y qué función hace, pero a nosotros nos está funcionando. Por aquí. Venga, pues cruza, que esto es peligroso, ¿eh? Había un tramo que no he hablado ni he grabado. Pero madre mía, qué cuestas. ¿No había cuestas? Es una cuesta... No puedo... ¿Una cuesta? Ha habido 60 cuestas. Entonces, casi hemos ido hasta el centro comercial, ¿qué? Ay, señor. ¿Eso qué? Escúchame, nadie puede poner en duda lo bonito que es esta ruta portuguesa, el Sí. camino portugués. Un camino. Es que cada etapa tiene su encanto, ¿eh? Toda llena de naturaleza. Pues sí, mucha gente decía, nuestro compañero Juanito nos decía, hacer el desde Suya hasta Santiago, porque es muy bonito y es verdad, lleva tanto tiempo. Sí, es que estás continuamente, ya te llevan las variantes para volver otra vez al Sí, sí. al monte, al campo, y es bonito de ver, ¿eh? Es que está rodeado, pues todo naturaleza, mires donde mires, es que no hay otra cosa. Los de la música, pone para allá. Hala, aquí en medio de la carretera. Mira, mira. Algo que nos estamos contando es el tiempo que tardamos de un sitio a otro, ¿no? Sí, Pero es verdad que yo, por ejemplo, no lo estoy diciendo porque, por ejemplo, nosotros nos vamos con prisa. Si nos apetece tomarnos 3 cafés durante el camino, nos sentamos y lo hacemos. Que nos apetece grabar, grabamos. Que nos apetece sentarnos, nos sentamos. Yo creo que el camino es para disfrutarlo. Sí. De todas formas, Más o menos he mirado y puede entender que se te puede dar entre 3, 4 horas. no, 3 no. En la ruta de ayer, 3 horas, ni imposible. Hombre, ayer paramos 3 veces. Ya, pero que te vuelvo a decir que ayer era imposible. Yo creo que entre 4 y 5 horas cada día. Por lo menos estas 3 etapas. Más o menos. Entre Bueno, 4 y 5 a partir de horas. mañana ya Menos son no, más de verdad que no. kilómetros, son 23 y son un poco más. Mañana igual 6. Pero que vamos, que tienes luego toda la tarde libre. Es que tampoco es una cosa que digas, es que me paso todo el día andando. No, luego tienes toda la tarde para descansar. Aprovechamos para contar que en el puente que vamos a ir a continuación, Napoleón ejecutó a uno, nos lo ha contado el hombre. Así por encima. Nos ha contado un poquito de historia Una batalla que hubo. y nos ha dicho hasta dónde tenemos que tomar algo,
que vayamos por aquí abajo, que tal, que vayamos más lento. Dice que nos ha visto muy rápido, que os sobra tiempo. Dice, os quedan 12 kilómetros, pero tenéis que disfrutarlo con más calma, ¿eh? Así que le vamos a hacer caso. Y a subir cuestas. ¿El qué? Soy el duende del camino. Eso lo ha tenido que poner alguien, ¿no? Chicos, me parece un poco inusual que haya un níspero en Galicia. No sé si aquí saldrán los nísperos o no. Os dejamos aquí arriba los vídeos de níspero que hicimos este año y el año pasado. Porque tú tienes nísperos en tu huerta. Cómo cogerlos y cómo cuidarlos y cultivarlos. Algo que me gustaría denunciar es la falta de ética que tiene la gente que hace el camino, que está continuamente las señales como haciendo grafitis, manchándola. O sea, creo que hay un trabajo grande detrás de la Xunta o de quien haya puesto todas estas señalizaciones para el peregrino y para hacer estos caminos confortables, para que nosotros vayamos estropeando las señales de esa manera. Me parece que no tiene ningún tipo de gracia ni poner tu firma, ni poner tu fecha, ni nada. Es que me parece absurdo, de verdad. ¿Qué dificultad te está pareciendo este camino? Pues ha habido un poco de subidas al principio, ahora casi al final hay otras subidas y ya todos planos para llegar a Pontevedra. Aquí tampoco es muy complicado. No, a mí me está pareciendo más sencilla que la de ayer. Mira que yo soy... Os dejamos el vídeo de ayer aquí, que fue de Oporriño a Redondela. Después de varias subidas hay como unos 3,5 kilómetros de bajadas hacia el pueblo, a Pontevedra. Velo, velo. Tengo una consulta. ¿Por qué cuando estamos subiendo yo tengo la sensación de que cada vez que miro el kilometraje hasta Santiago, como que suma? Y cuando vamos bajando, como que va bajando súper acelerado. A ver, puntito de cara. Cuando subes te cuesta un poco más caminar porque vas en cuesta y te ahogas más. Entonces, normal que sientes que te estás... Normal que te notes que te cuesta más. Y para bajarlo, como estás bajando en cuesta... No te hago ni caso. Yo lo veo, sin hacer fuerza, pues la notas que vas bajando más rápido. Pues sí. Yo ahora voy mucho más agradecido. Es que cuando estaba subiendo, digo, madre un niño mía. de 5 años lo sabe. La señalización de esta ruta me ha parecido súper adecuada, ¿eh? No nos hemos equivocado en ningún momento. Ni hemos tenido dudas en nada. Y mira que era montaña para arriba, un poco de... Te diría que ha sido la señalización mejor hecha desde que hemos empezado, sí. Porque es que he desconectado hasta de las flechas, ni el camino se ha seguido solo. ¿Cuál dirías tú que ha sido la ruta de las tres que hemos hecho que más te ha gustado? La primera, la que primera. Me ha gustado, y vamos a dejar el vídeo por aquí. Y la de hoy, que también. La de hoy también, fíjate. Ahí fue un poco más aburrida. La de ayer es más monótona. Los paisajes no eran tan fuertes, tan de naturaleza como estos, y encima se hacía muy pesada, subir, bajar, era muy...
subidas y bajadas muy pronunciadas. Esto es lo que digo de las señales, ¿ves? Que todo el mundo pone sus firmas. Escucha, Dímelo. imagínate que yo acabo de llegar ahora mismo a estos vídeos y digo, quiero ver cómo van estos chicos pues, la semana que viene, con la cuarta etapa, con la quinta, con la sexta. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy fácil, dale a la campanita, os van a llegar todos los días. Dios, que nos matan aquí. Cuidado, otro más, Dios. Pues ya sabéis, suscribiros para más vídeos. Cada domingo a las 8, una nueva etapa. Madre mía, Cuidado. casi nos matan. Después de la iglesia que hemos grabado hace un segundito, hay un desvío que te pone por la carretera o por el río. Nos han recomendado varias gente que vayamos por el río porque entonces... Que es el complementario, que es la izquierda. No va ni coches ni nada y entonces viendo el río vas bordando... Vas otra vez entre naturaleza, vaya. Sí, y vas directamente al pueblo. Pero son un kilómetro 800 metros más de lo que teníamos del día. Pero bueno, merece la pena que ir en carretera. Yo desde luego lo hago. Yo también. Otra de las cosas que recomendamos nosotros es llevar frutos secos. Voy a enseñar, por ejemplo, hemos traído 4 bolsas de nueces, que igual son muchas. Y yo creo que lo recomiendo a todo el mundo, llevar nueces, frutos secos. No sé qué pasas. tendrán los frutos secos, pero se ve que son buenos para cuando haces mucho ejercicio, ¿no? Tienen fósforo también. Sí. Y también fruta. Nosotros fruta Y no alguna traemos. chocolatina pequeña también recomiendan. Azúcar, un poquito de azúcar para recuperar, ¿verdad? Pues sí. Pero damos una segregación. Nosotros hoy frutos secos. Las nueces nos hemos traído. Sí, entonces el vídeo se está haciendo muy pesado, pero cada toma que hago, cada imagen que grabo, realmente es que todo es precioso aquí. No sé si tú estás de acuerdo. Es una ruta muy bonita, este camino complementario es 100% recomendable. Vosotros me diréis si merece más la pena esto o ir por carretera. Yo lo tengo muy claro, vaya. ¿Que tardas un poquito más? Sí. Pues ya hemos salido por fin, pues ya hemos llegado a Pontevedra. La verdad es que el último trozo ha sido precioso, pero ya no sé si será el cansancio o qué, que se me ha hecho ya pesado, ¿eh? Cuando llevas ya tanto tiempo andando, al final ya lo que quieres es llegar.
mañana y por la noche nos suenen las campanicas, porque, vamos, estamos a menos de 100 metros de la catedral. Te veo jodido, ¿eh? No, es que veo un poco cargado aquí. ¿A ti no te duele allí? A mí me duele aquí. Yo creo que un poco de pomada y un poco de descanso en la vida. Solamente yo creo que es cargado. ¿Cuánto hemos hecho al final de kilómetros hoy? En total. Sí, de nosotros, lo que hemos andado al final, entre unas cosas y otras. 25 kilómetros andados. Es que, claro, no solo la ruta, es luego las rutas complementarias, lo que tú andes en los sitios para ver. Es que hemos parado primero a la cafetería y después hasta que nos hemos cogido el Claro, es que te dicen son 23 kilómetros, pero luego si llegas a Pontevedra no te vas a quedar en el hotel. Tienes que ver Pontevedra y también. Y nosotros kilómetros ahora vamos a hacer de más. Ya lo sé. Yo no sé si es porque ya te has enfriado o qué, pero te veo muy mal, ¿eh? Sí, me duele un montón. Lo que aquí, todo mira. el mundo esperaba Baja que un poco, fuera yo. Baja un poco, ahí me duele. Le veo cojeando todo el rato. A ver, yo creo que le ahora veo cuando- bastante hecho Cuando polvo. nos tumbemos, Y descansemos todo el un mundo poco. apostaba por él. Y yo ya llevo 4 días andando, incluyo el de Vigo, y estoy. Que yo también puedo tirar, pero yo ahora yo creo que nos hace falta descansar un poco de cremita, un poco. Yo estoy un perfectamente, paracetamol estoy y yo creo que perfectamente. estoy Sí que es verdad que estoy cansado. Al final cuando andas tanto y sabes que te quedan otros 3 días, es como, guau, si es que ya no te apetece ni ver esto. Pero estoy bien, realmente todo eso es el casco antiguo. Claro, Estamos sí, viendo lo más destacado, que es lo que nos ha dicho la chica que nos ha recibido en la pensión, que el casco antiguo era lo más destacado de Pontevedra. Y lo más que llamativo, otra sí, cosa. tampoco tiene mucho. Y es justo encima donde estamos hospedados, o sea que lo tenemos todo a mano, que es lo que estamos poniendo en imágenes continuamente por aquí. Y en este 100 montaditos tan peculiar de terraza, me despido, nos despedimos pidiendo que os suscribáis, vamos a cenar tranquilamente con nuestra jarrita de tinto de verano. Suscribiros, darle a like y nos vemos en la siguiente etapa, que será la etapa número 4, desde Pontevedra, que es donde estamos, hasta Caldas de Rey. Caldas de Rey, donde hay unas cascadas fabulosas. Nos vemos En un nuevo vídeo. Me da miedo que me caiga de verdad en la cabeza. ¿Víctor? Es que me puede escalabrar. ¿Tú sabes a la velocidad que bajan desde tan altas? Le he pedido a José que me deje estar solo. Déjame, ¿eh? Yo estoy enfadado. Es como si te digo, hoy necesito leer, déjame leer. Me quedo y leo. A mí me parece muy ¿Qué bien. problema hoy que hayas encontrado un punto del camino en el que necesito estar solo? Ahora mismo, te lo digo claramente, me estás sobrando. La pestañina Pokémon, la pestañina Pokémon, la pestañina Pokémon, la pestañina, me queda bien la camarilla. La pestañina Pokémon, 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 la pestañina